Bueno, entonces vamos a ver la parte de acotaciones en 2D, que sería para la parte de la unidad 1, y lo que son acotaciones en la vista isométrico. En la parte de isométrico es básicamente lo mismo que lo que vamos a ver al principio, solo que hay que considerar algunas partes. Por ejemplo, poner, en este caso, estas líneas que nos van a servir como guía para poder darle la posición adecuada a la acotación. Entonces, en el caso de los dibujos que hicimos en la unidad 1, la acotación es muy simple. De estar en la pestaña de inicio, nos vamos a ir a la pestaña que dice anotar, ¿vale? Es indispensable, hay que estar dentro de la capa de cotas, ¿sale? Entonces seleccionamos la capa de cotas y bloqueamos el resto de capas. Entonces ya que estamos en la capa de cotas, nos vamos a la pestaña anotar. Y aquí en la pestaña anotar tenemos las herramientas para acotar. En la acotación tenemos varios estilos. Tenemos lo que es lineal, alineada, angular, longitud de arco, radio, diámetro con recodo o incluso coordenada, ¿sale? Para entonces este tipo de figuras no hay ningún problema. Aquí lo único que debemos seleccionar en este caso es qué diferencia hay entre la lineal y la alineada. La lineal únicamente nos va a permitir acotar líneas en X y Y. Si queremos poner líneas en diagonal, por ejemplo, voy a poner aquí una. Si quiero poner la distancia que mide realmente la diagonal, si yo utilizo la función lineal, fíjense bien qué es lo que va a ocurrir. Me va a dar la distancia en X o en su defecto la distancia en Y, pero no me va a dar la distancia total en este caso, si fuera como un triángulo, la hipotenusa. En cambio, la alineada, si me lo permite, ¿se fijan? Ahí está el valor. Entonces, esa es la única diferencia que hay con respecto a esas dos. ¿Sale? Y bueno, de aquí lo más importante, bueno, casi siempre su servidor trabaja con la función alineada. Y lo único que hay que hacer es tocar los puntos donde vamos a agregar las cotas. ¿Cómo las vamos a agregar? Pues vamos a observar, en este caso, la práctica que hicimos y la misma cantidad de cotas que tiene aquí son la misma cantidad de cotas que le vamos a establecer. En este caso, todas estas cotas tienen un valor tipo radial. Si se fijan, no hay ninguna con longitud. Por lo tanto, entonces voy a seleccionar primero la función radio. Si se fijan, R25, diámetro 28. Por lo tanto, debo tener cuidado con ese tipo de cotas. Entonces me voy a ir primero a acotar las de tipo diametral, que en este caso va a ser la de 28, la de 44 y la de 60. Entonces, una vez que seleccioné el comando cota de diámetro, doy clic al elemento y si observan, ahí pone el valor. Le vuelvo a dar clic para dejarlo. Nuevamente le doy clic para habilitarlo, selecciono el otro elemento y le doy clic. Si se fijan, según la posición donde esté mi cursor, es la forma en que lo voy a poner. Si yo quiero que aparezca la línea completamente que establezca el diámetro, pues le doy aquí. O si quiero hacerlo en una forma compacta, lo pongo dentro de, ¿sale? Entonces le doy clic y ahí van quedando las medidas. Nuevamente acotar, selecciono el elemento y ahí queda. Entonces aquí lo voy a alinear de tal manera que no tape o no quede encimado dentro de los elementos que ya tengo. Le voy a dar clic. Luego, en el caso de estos círculos son tipo radial y a su vez me dan a mí la indicación que va a ser un TTR. Entonces selecciono ahora el comando radio y le doy clic en una posición. Luego también selecciono este otro elemento y le pongo ahí el valor. Si se fijan, es muy sencillo poner las acotaciones. Para el caso de este elemento, aquí va a ser tipo diametral. Entonces me voy a ir al comando de cota en diámetro, selecciono el elemento y lo voy a poner en una posición. Luego voy a agregar los de esta parte, que son tipo radial. Selecciono este, le doy clic. Luego selecciono este otro y le doy clic.
selecciono este otro y le doy clic, selecciono este otro y le doy clic, y si se fijan, pues con estos basta para que yo pueda tener mi modelo adecuado. Ahora, si la cota no quedó donde esperábamos, podemos darle clic y moverla a una posición diferente, ¿sale? Ahí quedó. De esta manera, pues, es la forma en cómo acotamos de manera radial. Voy a eliminarla y la voy a insertar nuevamente. Ahí está. Entonces, si se fijan, con estas cotas ya tengo prácticamente mi modelo. ¿Qué es lo que me falta? En este caso me falta acotar estos valores de ángulos, ¿sale? Por lo tanto, entonces voy a seleccionar tipo angular, y para el angular necesito una referencia. En este caso está la línea de referencia. Entonces, entre esta línea y esta línea, ahí tengo el valor del ángulo. Si se observan también, según donde ponga el cursor, es la forma del ángulo que me va a acotar. En este caso sería el ángulo complementario a esta porción, ¿vale? Entonces aquí le doy clic para dejarlo. Nuevamente selecciono angular entre esta línea y lo acomodamos. Entonces de esta manera ya tenemos todas las acotaciones necesarias para que nuestro dibujo pueda ser creado por alguien más. ¿Qué otro podemos agregar? En este caso sería como saturar el elemento de cotas. Por ejemplo, si yo quiero poner el centro de aquí a aquí, pues no es necesario, porque aquí ya le estoy estableciendo el diámetro de 22, ¿vale? Entonces eso sería cargar de cotas. La acotación o la norma para la acotación me dice que debo poner únicamente aquellas que forman parte del dibujo principal y las necesarias para que se puedan inferir el resto de medidas, ¿sale? Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿verdad? Todo bien. Para la parte de los dibujos isométricos, fíjense bien qué es lo que va a pasar. En este caso, vamos a acotar este elemento, que por cierto, este que están aquí es el examen, ¿vale? Y fíjense bien, esta cantidad de cotas es las que debo poner allí. Entonces voy a empezar a acotar. Ahora, dentro de la acotación en la parte en isométrico, debo de poner, como les mencionaba, estas líneas que me van a servir como guía para que ustedes se puedan dar una noción de en qué parte va la acotación, ¿vale? Estas no van completamente, únicamente tenemos que dejar las necesarias. Por ejemplo, aquí, si yo quiero acotar la distancia entre este punto y este punto, eso es lo que va a suceder y no corresponde con la medida. Por lo tanto, voy a poner esas líneas, ¿sale?, que me van a servir como referencia para poder ubicar los puntos de donde voy a tomar la medición. En este caso debe ser 6 y de aquí para acá también debe ser 6, ¿sale? Una vez que ya tengo esas líneas, empiezo a acotar y quedamos que en este caso vamos a utilizar la opción alineada. Toco estos dos puntos y ahí está el valor, ¿sale?, que es el ancho total de la pieza. Estas líneas pues las eliminé o las corté porque aquí es un redondeo, pero básicamente entre esta arista y la arista de atrás debe tener esa medida, ¿sale? ¿Por qué lo puse así? Fíjense bien. Si yo pongo, en este caso, entre este punto y este punto, también me va a dar la medida, pero va a quedar por encima de. Para no saturar encima de la cara, yo lo puse abajo, por lo tanto necesitaba esos puntos, ¿sale? Ahora, fíjense bien, si observan, no queda alineada. Lo que voy a hacer, una vez que ya establecí la cota, es irme a esta opción y seleccionar esta opción que se llama oblicua. Selecciono oblicua, selecciono la cota, clic derecho y selecciono un eje o un vector que me sirva para alinearla a esa posición, ¿sale? Y así repetimos el proceso. Entonces, en este caso, aquí voy a poner nuevamente otra línea de aquí para acá
que va a ser de 6. Ahí está. Y esta misma línea la necesito de este lado, ¿vale? Entonces voy a cambiar la vista. Y de aquí para acá son 6. La puse precisamente para tener la referencia total del valor de la acotación. Entre este punto y este punto deben ser 120. Una vez que ya las tengo, la elimino porque ya no la voy a necesitar nunca más, ¿vale? Y empiezo a agregar. Por ejemplo, aquí vamos a agregar otra cota para indicar el valor que hay entre centro y centro de estos dos círculos. Y luego entre lo que es el ancho de esta porción y lo que sería el ancho de esta otra porción, ¿vale? Y las voy a alinear. Entonces ahora selecciono nuevamente el comando oblicuo y puedo incluso seleccionar varios elementos si van a llevar la misma posición. Clic derecho y selecciono el vector que me va a servir para que se alinee, ¿vale? Esta la voy a poner alineada con el de aquí. Entonces oblicuo, selecciono, clic derecho, toco estos dos puntos y se acomoda, ¿sale? Ahora, mucho cuidado debemos de tener a la hora de acotar. En este caso la acotación se está saliendo del margen, ¿vale? Lo que voy a hacer es moverlo un poco para que me dé espacio que quede dentro de lo que es mi margen. Ahora, en este punto nos estorban un poco lo que son las referencias a objeto. Yo la voy a quitar para que me deje una navegación más libre. Entonces, una vez que ya las acomodé, si se fijan aquí, esta sigue quedando un poco encimada. Le doy un poco más de espacio y ya quedó. Vuelvo a activar la referencia a objetos, ¿vale? En el caso de los círculos, no los detecta como tal. Fíjense bien qué es lo que va a pasar. Si yo quiero acotar este elemento, para él no es un círculo, es una sección de arco, ¿sale? Entonces, en este caso, en la vista isométrica, no puedo utilizar la función radio ni diámetro, ¿sale? Para estos casos voy a emplear, dependiendo cómo lo voy a acotar, si va a ser tipo radial o si va a ser tipo diametral. Si va a ser tipo diametral, lo que voy a hacer es trazar las líneas partiendo desde el centro del círculo a su valor. En este caso, este círculo tiene 70. Por lo tanto, voy a trazar una línea de referencia de 35 y luego otra de 35 hacia la parte inferior, que me van a servir para establecer mi acotación, en este caso alineada, con un valor de, en este caso, si se fijan, si no selecciono bien los puntos, ahí está el valor. Es aquí donde nos damos cuenta si lo que estamos dibujando está correcto o no. En este caso, por la referencia que tengo aquí, si se fijan dónde lo agarró, en este punto. Entonces voy a tener el cuidado de agarrar exactamente los puntos para que queden. Ahí está, 70, ¿vale? Y fíjense bien, si quiero establecerle que esto aparezca con el símbolo del diámetro, una vez que ya tengo la cota, le voy a dar doble clic. Y aquí le voy a dar clic antes del 7. Y en esta parte donde dice símbolo, le pongo el de diámetro, ¿vale? Y le damos cerrar. De esta manera ya estamos diciéndole que este es un diámetro de 70. Ahora lo mismo, hay que alinearla. Oblicua, selecciono, clic derecho y quiero que se alinee con respecto a este punto. Y de esta manera ya quedó, en este caso, acotada esta porción que me indica que este es un círculo de diámetro 70. Para el caso de los radios, fíjense bien qué es lo que va a ocurrir. Voy a utilizar este comando que se llama directriz múltiple, ¿vale? Le voy a dar clic, voy a seleccionar una parte del arco del círculo o del isocírculo y de ahí, en este caso, vamos a desactivar el modo orto para que me permita tener mayor fluidez a la hora de establecerlo.
selecciono un punto, le doy clic y ahí pongo el valor. Primero pongo R, en este caso mayúscula, y su valor. En este caso va a ser de 14. Entonces lo mismo, tenemos que estar visualizando el plano donde partimos para ver qué acotaciones vamos a indicar. En este caso el tamaño que me pone por defecto es de 4. Yo lo voy a hacer más chico. Aquí yo ya tengo un valor de 2.5. Cerrar. Y ya quedó establecido. En este caso que esta curva debe tener un radio de 14. ¿Sale? Ahora fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poner estas líneas guía? Nos vamos a ir a nuestro gestor de capas. Y en la capa de cota vamos a cargar una nueva tipo de línea. En este caso es esta GIS 0.02.7. Ese es el tipo de línea que me va a permitir poner líneas ocultas o líneas de tipo eje. ¿Sale? Entonces la vamos a buscar, la vamos a cargar, pero fíjense bien, para no tenerla habilitada y estar cambiando, lo que hacemos en este caso es, voy a borrar esta de aquí. Si voy a poner esa línea, voy a buscar en este caso las dos referencias, que va a ser este punto, y por defecto la pone continua. ¿Por qué? Porque si pongo esa línea, esto va a aparecer todo punteado y no va a aparecer nada. ¿Sale? Lo único que vamos a hacer aquí es sobre esa línea punteada, vamos a dar clic derecho, propiedades, y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana vamos a ir al tipo de línea y seleccionamos el GIS 0.7. Cerramos, Escape, y ya hace el cambio sin tocar todo lo demás. ¿Sale? Entonces, todas estas líneas que aparezcan punteadas en nuestro boceto son las que hay que agregar para poder establecer las medidas. Por ejemplo, en este caso pusimos esta de aquí porque necesitamos poner el valor de la cota del ancho de este elemento. Entonces va a ser entre este punto y este punto un valor de 44. ¿Vale? Y el procedimiento, ya dijimos, una vez que lo establecemos, oblicua, y selecciono en qué dirección quiero que se alinee. En este caso, en esa dirección. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces eso es lo que sucede para acotar ya sea elementos en 2D y elementos en isométrico. Y quedamos entonces que debemos analizar las medidas que tenemos en nuestro croquis. Deben ser las mismas medidas que voy a representar en mi dibujo. ¿Sale? En este caso, en esta figura, pues nos faltan más. Por lo tanto, pues se las tendríamos que agregar para completar nuestro dibujo. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, pues síganle con lo demás.